que ya, que ya tenemos de lo que es la parte pues de la sesión. Listo, entonces vamos a, mientras tanto ya les voy a presentar entonces ya el Excel. Listo, entonces bueno, teniendo pues en cuenta teniendo en cuenta lo que nosotros estamos hablando pues en relación a lo que es el tema de la tabla de datos. Pues en la sesión anterior habíamos hablado pues inicialmente de lo que era pues las herramientas que nosotros encontrábamos aquí en el menú de datos, pues al hablar sobre el tema de análisis de hipótesis, tanto pues la herramienta de administrar escenarios que nos habla puntualmente frente a lo que es pues generar, digamos, como tal eventos, o sea, como darle, digamos, la suposición de estos eventos. Y esto, digamos, lo hicimos fue con lo que era la tasa representativa del mercado, o sea, teniendo acá este ejercicio en donde pues teníamos un estado de resultados pues pequeño, y entonces al tener la utilidad neta pues en pesos y en dólares la cambiamos pues la cambiamos tanto pues teniendo, digamos, la actual, y pues haciendo pues una proyección si fuese entonces tanto la tasa representativa más alta, o sea, el tema de cambio entre dólares y pesos más alto, en este caso el valor del peso, y entonces aquí pues más bajo, cuánto sería pues lo que nos quedaría pues a nosotros como utilidad neta en dólares. Y habíamos pues hablado pues en relación a lo que era la parte de objetivo, en donde pues yo configuraba, vamos aquí como la herramienta acá quería buscar objetivo, en donde yo estaba hablando sobre cómo uno pudiese también proyectar de acuerdo, digamos, a intenciones que se tuvieran de cambio de celda, cómo se pudiese completar lo que era la parte eh, de cómo lograr ciertos objetivos o ciertos propósitos, digamos, en este caso al tener un estado de resultados que estaba, digamos, entre sí en menos de 300 millones en este caso, cómo pudiera hacer yo para tener una utilidad neta de 200 millones. Entonces esto fue lo que vimos en la sesión anterior. Esto, digamos, yo lo dejo así porque así pues para que ustedes también lo puedan empezar a trabajar. Ahí pues les queda pues el ejemplo, ¿no? Entonces aquí la idea era ¿cuál? La idea entonces en este ejercicio era volver esta utilidad neta de 25 millones en cuántas ventas tendríamos que tener para tener una utilidad neta pues de 200 millones. Esto nos daba algo más de 500 millones en el ejercicio que se había hecho con anterioridad. Y habíamos hablado sobre el tema de los de los créditos pues como tal. Y en el mismo objetivo pues estábamos hablando que pues yo necesité un crédito de 30 millones y tener una tasa de interés pues del 0,12%, de qué manera yo pudiera también poder tener una cuota pues de 400.000 pesos, ¿cierto? Entonces aquí pues ya digamos se había hecho pues el ejercicio y pues nos daba pues un plazo como tal, ¿no? Entonces digamos era el ejercicio. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar pues en el tema pues, de la grabación que ya les voy a pasar, que era de todo lo que era la sesión anterior. Ahora este ejercicio está amarrado pues al siguiente, que es el de tabla de datos, que fue el que quedé pendiente en poder después ilustrar en esta ocasión. ¿Qué es lo que pues vamos a tener en cuenta? Pues siempre lo que son estas herramientas de análisis de hipótesis de datos que están acá en el menú de datos y que se encuentran perdóname que saliente un poco, que está aquí en análisis de hipótesis, que está en administración de escenarios, poder buscar objetivo y tabla de datos. Siempre van a tener que tener pues celdas programadas para poder entonces en este caso pues desarrollar pues la intención pues del análisis de lo que yo quiero hacer. Entonces yo tengo yo tengo
por ejemplo, digamos, la situación es la siguiente, digamos, a mí me están diciendo que pues efectivamente yo tengo, estoy viendo que pues en un plazo de 90, digamos, de 90 meses, ¿cierto? Entonces tengo una cuota de 351.857 pesos. Entonces, qué es lo que sucede? Yo necesito saber que, bueno, digamos, esto es una cuota en estos 90 meses que están aquí ya programados. Yo necesito saber entonces qué pasaría si yo decido, digamos, pagar en 6 meses, o sea, 12 meses y demás, cuál sería, digamos, esa cuota. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es el hecho de que pues cuando nosotros queremos hacer esto, debemos tomar directamente los datos de este cálculo, o sea, de lo que ya se hizo anteriormente. O sea, aquí ya tenemos que 30 millones al 0,12% mensual en un plazo de 90 meses, ¿cierto? Nos da una opción de nos da una cuota pues de 351.857. Entonces esto, digamos, ya esto aquí ya lo tenemos. ¿Qué sucede? Permítame, acá yo le pongo ahorita que voy a ponerme a cargar el portátil. No se me vaya a descargar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sigue entonces a continuación? Yo debo tomar, como ustedes se dan cuenta, aquí lo que he hecho es programarlo con los intereses. Perdón, con una fórmula para poder entonces calcular cuánto sería, digamos, mi cuota. Entonces, tengo estos tres datos que son el crédito, el interés y el plazo. Y entonces aquí yo calculé la cuota. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues a través de la fórmula. Permítame, se las coloco un poco grande para que pues la podamos observar. Listo. Pam. Listo. Y vamos a desorganizarlo un poco. Listo. Entonces, listo. Y voy a correr entonces la celda de Excel un poquito hacia allá. Entonces, lo que yo hice fue en este caso entonces tomar, aquí tenemos la fórmula igual pago, que es para calcular la cuota, o sea, esto digamos cuando es el tema de pago y ya lo veíamos en las fórmulas financieras. Entonces ya tenemos acá el interés, aquí tenemos entonces el plazo. Esta digamos sería la primera variable. Si acá, bueno, aquí está pequeño, pero digamos lo primero que nos pide la tasa, entonces ya le hemos indicado. Después el número de periodos, que son el número de cuotas, cierto, 90 en este caso, y el valor, y después entonces nos va a pedir el valor actual, cierto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, ¿por qué aquí está 30 millones y por qué yo le pongo menos? Generalmente la configuración de lo que pues tiene el Excel en este caso siempre va a tomar que pues el valor actual como de manera negativa, pues debido a que pues esto, digamos, cuando tú tienes el tema de un crédito, siempre digamos va a partir pues, del tema negativo. O sea, eso digamos lo interpreta así, de esa manera Excel, digamos, en nuestro pues saber, pues sí, nosotros pues sabemos de que pues yo empiezo, digamos, en un crédito a pagar pues las debidas cuotas, pero digamos no es que yo deba menos 30 millones, yo debo 30, porque pues se supone que pues es un saldo que yo tengo que pues, reducir a cero, pero digamos la forma en la que lo entiende Excel en este sentido pues es de negativo. Entonces yo por eso de forma arbitraria yo le coloco menos, para que al final, cuando yo calcule ya la fórmula, me dé este valor positivo. Ahora, aquí cuando ustedes observan, aquí hay un tema de valor futuro. Entonces ese tema de valor futuro lo podemos dejar así, pues no hay ningún problema. Usted lo puede colocar, pues cuál es la idea del valor futuro, que quede en cero, ¿no? O sea, usted cuando empieza un crédito empieza debiendo pues una cantidad, y el ideal pues es que llegue a cero. Entonces digamos así lo interpreta Excel. Y aquí pues con este tema de tipo pues no lo vamos a tratar, pero cuando digamos hablamos de esto, digamos el tema de tipo, entonces es cuando calculamos si es al final o al comienzo del periodo. Finalmente pues lo vamos a proyectar
hacia, pues en este caso, pues hacia el final del periodo, porque pues nosotros lo que necesitamos es, pues, eh, saber, pues, digamos, cuánto terminaríamos que pagar, pues, al final de todo el periodo. Entonces no lo que digamos, no nos interesa lo que es el tema del comienzo. Entonces lo vamos a dejar de esta manera, pues igual nos da esta configuración, y con esto entonces vamos, ya tenemos este dato. Cuando vamos a hablar sobre el tema de, o sea, la situación que nosotros hemos planteado en este sentido, permítanme, yo les disminuyo aquí el tamaño, pues para poder trabajar. Lo que nosotros aquí vamos a hacer en esta parte con la herramienta de tabla de datos es plantear la situación. Bueno, yo quiero plantear que, bueno, esta es la cuota, digamos aquí el crédito y el interés son, van a ser, digamos, en este ejercicio pues constantes. Aquí no se va a poder cambiar porque pues yo necesito los 30 millones y efectivamente pues el interés pues no me va a cambiar. Entonces lo que yo voy a analizar va a ser el plazo. El plazo es lo que yo necesito saber. O sea, yo tengo esto, digamos, con las condiciones iniciales, porque pues fui a hablar en el banco y me dijeron esto, 351.857. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta acá con el tema de tabla de datos? Lo primero que uno tiene que plantearse, porque pues aquí, digamos, el ejercicio nosotros lo hacemos es, bueno, si yo quisiera pagar, digamos, esto, digamos, en este tema de plazos, o sea, mover los plazos, no 90, sino cada uno de estos, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar entonces, si este es el plazo actual, y entonces necesitamos saber cuánto sería si yo decido pagar en 6, en 12 y bueno, hasta 42. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que primero que hacer? Colocar pues los plazos, ¿cierto? Y aquí como tal no colocar digamos el número entero, digamos, porque pues acá pudiéramos poner 300, digamos, no, 351.000 y para de contar, ¿cierto? Pero resulta que lo que necesitamos tener acá es la fórmula. Entonces lo que hacemos es tomar esta fórmula, ¿cierto? Que ya la tenemos aquí, darle copiar, ¿cierto? Y pegarla en esta parte. Entonces aquí nosotros como tal pues la pegamos y entonces empezamos a mirar esta parte. Entonces ¿qué sucede aquí? Ya tenemos el dato inicial pues para lo que es el tema de tablas de datos. Entonces ya tenemos acá, y la idea es que aquí nos salgan los valores que serían pues correspondientes a cada uno. ¿Qué es lo que y ahora? ¿Qué es lo que uno pues tendría que hacer? Y digamos la recomendación inicial es que pues yo sé que es muy fácil de pronto llegar y tomar el mismo dato y entonces obviar esto también, pero la idea es realmente pues tenerlo digamos aparte pues al respecto. Entonces vamos a hacer ese análisis. Vamos a seleccionar entonces, digamos, ya teniendo todo esto, digamos, ya teniendo, digamos, esta pequeña, digámoslo así, esta pequeña tabla, vamos a seleccionarla completamente. Entonces la seleccionamos completamente. Permítame, incrementamos un poquito el tamaño, pues para que ustedes puedan observar mejor. Entonces llegamos aquí y la seleccionamos. Esto, digamos, es lo que yo estaba ya haciendo ayer. Entonces ya hacemos clic secundario, sobre la misma. Ya pues aquí ya tenemos esto. Vámonos, a datos, pues vamos a ir a datos y entonces nos vamos a análisis de hipótesis. ¿Listo? Entonces aquí análisis de hipótesis. Entonces seleccionamos, nos vamos a aquí a la parte pues de datos, digamos, aquí la moví para que ustedes datos. Nos vamos a ir aquí a la parte de análisis de datos, al menú de previsión. Entonces vamos a ir a análisis de datos, vamos a ir a tabla de datos. Entonces aquí hay algo que uno tiene que tener muy en cuenta, es lo siguiente: va a haber una sola variable. Sí, está listo. Entonces va a haber una sola variable. Entonces en este caso, como nosotros vamos a modificar acá lo que son lo que es el tema de las columnas, o sea, cada una de las columnas, ¿cierto? Aquí se va a modificar es cada una de estas columnas, ¿cierto? Permítame, no la marquen así, no, sino que te digo, esto es lo que aquí, digamos, lo que vamos a hacer en movimiento. O sea, lo que va a hacer Excel es hacer el análisis,
de cada uno de los plazos y va a colocar en cada una de las columnas que están vacías pues los datos, ¿no? Entonces por ende nosotros tenemos que llegar, perdón, ya sé que ahí está, perdón. Entonces como van a hacer estas columnas, entonces ¿qué pasa? Vamos a llegar y vamos a seleccionar solamente en este caso la columna, porque pues vamos a tomar ese dato. Entonces vamos a seleccionar aquí columna, ¿cierto? Y vamos a irnos aquí al plazo. Ahora, como todo esto está formulado y como la fórmula que tenemos, esta del 351 que tenemos aquí, está relacionada con esta celda, la vamos a seleccionar. Entonces ya aquí seleccionamos esta celda, ustedes se pueden dar cuenta, seleccionamos la del plazo que está aquí de ese ejercicio. Entonces ya con esto ya nosotros entonces tenemos ya la orientación para que el análisis que haga Excel sea de cada uno de los plazos. Y efectivamente, entonces si ustedes se dan cuenta, fíjense en algo que pasa. Ya con esto tenemos los datos. Entonces si nosotros decidimos este crédito, digamos, pagarlo pues a 6 cuotas, aquí a 6 cuotas, pues este crédito entonces nos tocará pagar más o menos 5 millones 21. Pues si usted hace más o menos la cuenta así de abuelo página, 5 por 6 pues 30, ¿no? Entonces así ya nos da la cuenta, ya podemos ver que pues efectivamente se tuvo. Aquí como estamos hablando que es un poco menos de la mitad, por eso estamos acá pagando 351 y en un plazo un poco menos de la mitad, porque recordemos que de 90 a la mitad es 45. Por eso terminaría pagando 732. Ahora, esto también pues, entendiendo de que pues también Excel cuando hace este cálculo como tal, lo que hace es analizar lo que son cada uno de los plazos, mirando pues a través de lo que es el tema de inteligencia artificial. Entonces fíjense en esto, que llegamos y miramos, y él lo que hace es tomar toda la fórmula, este cálculo inicial que hizo aquí, y entonces empezar a cambiar esta variable, porque ¿qué es lo que sucede? Que como los datos que yo le doy están en columna, digamos aquí están en tema de plazo, entonces aquí están en esta columna, lo que hace es llegar y analizar, bueno, yo voy a reemplazar esto como si fuera entonces 12 y demás. Entonces es como algo así más o menos, como para no empezar a hacerlo, digamos, respectivamente pues con tal. O sea, así es que yo lo cambié aquí manualmente, y lo que pasó fue que aquí yo lo que hice fue, vea, aquí nos dio ese dato. Entonces para tener como todos los datos, es como el análisis que usted pues puede hacer rápidamente cuando digamos está con el tema de créditos. Inclusive pues puede utilizarlo digamos con otros datos. Ahora a continuación lo que voy a hacer es cómo se haría, pues aquí lo que he hecho es transponer también estas celdas. O sea, aquí estamos viendo que a diferencia de lo que está allí, pues aquí está en vertical. ¿Cómo sería, digamos, esta información si se hiciera de forma horizontal? Entonces se supone que acá debería, vean, dese en cuenta que acá empezamos ya con un dato, ¿cierto? Que es, digamos, el que es, y vamos a ponerle aquí otra vez, entonces 90. Listo. Entonces volvemos a los 351.000. Entonces, ¿cómo lo haríamos en esta parte? O sea, porque pues también se le puede presentar esa situación. Entonces vamos a mirar que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces aquí vamos a ver que resulta que cuando nosotros hablamos de la fórmula, que es igual, o sea, esta misma, si ustedes se dan cuenta, o sea, esta que está aquí programada, que dice, permítanme un segundito para poderles mostrarles bien. Listo. Esta fórmula que estaba aquí es la que nosotros vamos a copiar y la que nosotros pues vamos a analizar al respecto. Entonces vamos a mirarla, vamos a ir a llevarla acá, vamos a ponerla aquí, miren. Entonces ya, por ejemplo, ahí llegamos, la copiamos y queda igual, o sea, es la misma. Entonces siempre deberá todo estar programado. Es lo mismo que pasa tanto para escenarios,
tanto para también buscar objetivo, y pues cuando estemos ahorita viendo lo que es el tema de Solver, que es una herramienta pues similar a estas, también entonces se nos va a plantear esto. Entonces esto, digamos, es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta cada vez que pues lo tiene. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Entonces ya tenemos aquí la cuota, ¿cierto? Es esto, cada uno de los plazos que yo le he planteado. Entonces yo las he colocado de forma horizontal. Entonces lo mismo, o sea, bueno, aquí he planteado otro, digamos, no importa, digamos, aquí yo he planteado 10, 12, 14, 16, 18, 20, cómo sería, digamos, ese tipo de cuotas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces volvemos, seleccionamos aquí con el clic sostenido el principal, vamos a irnos hacia la derecha, seleccionamos aquí pues toda la tabla que vamos a desarrollar, y entonces nos vamos también, nos vamos en este sentido a datos, ¿cierto? Buscamos acá el menú de previsión, miramos lo que es la parte pues de tabla de datos, ¿cierto? Perdón, en la muletilla, y entonces, como los datos en donde voy a tener que o sea, en donde donde le estoy diciendo a Excel que coloque los datos de su análisis de tabla de datos, le estoy diciendo que lo coloque en cada una de las filas. O sea, en este caso pues en la fila pues 36J hasta aquí, pues hasta el final, en donde está pues 28. O sea, esto lo voy a señalar pues para que pues ustedes lo vean, o sea, esto que lo coloque aquí. Entonces por eso va a ir los datos, por eso el dato que vamos a buscar, que es el del plazo, va a ir no aquí en columna, sino en la fila. Entonces vamos a ir para allá. Entonces voy a borrar esto, que es nada más era para señalarles. Y entonces nos vamos a subir en el ejercicio en 90, que está amarrado a la fórmula que estamos utilizando inicialmente aquí. Y entonces cuando llegamos aquí a esta parte, damos clic en aceptar y entonces tenemos los mismos datos. Bueno, aquí no es que haya un error, aquí es por el tema de que toca ampliar la celda. Entonces aquí ya nos da, digamos, así que aquí nos da el mismo valor. Entonces esto es lo que nosotros podemos realizar, y que sería pues un análisis rápido que podríamos hacer en cuanto pues al tema de inversiones, o inclusive cuando hablamos pues también del tema de inflación y demás. Pues esto, digamos, podría, digamos, analizarse al respecto frente al tema de precio frente al precio de productos y demás, que pues usted, que digamos al interior se decide, digamos, cuando es el tema de producción y el tema de costos y demás. Entonces toda esta proyección es lo que nosotros pues deberíamos poder utilizar en diferentes partes, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo principal que hay que tener pues en cuenta. Bueno, ahí igual yo les dejo sin guardar para que ustedes puedan observarlo, pero aquí lo importante que usted tiene es que usted puede utilizarlo de manera vertical y de manera horizontal sin ningún inconveniente. Bueno, algunos me dirán lo del tema de previsión, pero digamos ese ya he visto, y ese es tema de Excel avanzado, por eso digamos no lo vamos a tocar en esta oportunidad pues en el curso, porque pues seguimos todo lo que es la parte del programa de formación para que lo hagamos, y pues es esa parte, ¿listo? Entonces estas herramientas de análisis nos van a permitir a nosotros poder finalmente hacer proyecciones y poder entonces hacer análisis de diferentes digamos hipótesis. Por eso se llama análisis de hipótesis, que se pueden generar. Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando nosotros aquí todos los datos que nosotros vayamos a hacer el análisis, a modificarlo, nosotros debemos tener en cuenta que todo debería estar pues programado. O sea, las variables que nos van a dar a nosotros para poder empezar a trabajar tendrían que estar programadas. Aquí, por ejemplo, digamos aquí como esta está programada, que es con lo que vamos a empezar a trabajar. Estas, como son en la constante variable, pues no hay ningún inconveniente, pero digamos sí debería, digamos, tenerse en cuenta, digamos, como aquí en el tema de escenarios. Si usted se da cuenta en este ejercicio, yo le he puesto esto porque pues Excel debería interpretar, digamos,
interprete, digamos, el manejo de todos estos datos es con fórmulas. Entonces si no está formulado, pues tampoco no lo permite trabajar. Entonces aquí, bueno, esta como va a ser la celda que va a cambiar, no tiene ningún problema. Pero como esta es la que yo quiero mejorar, porque quiero pasar de 25 a 200, pues también debería estar pues, programada. Entonces esa es, digamos, la idea, que esto, cuando hablamos de estas, estén pues generalmente programadas. Por eso es que, digamos, aquí ya yo lo he programado y he tomado, así como hice aquí con tabla de datos, que lo que hice fue modificar, crear, digamos, estas hipótesis de plazos en relación pues a la fórmula que está en la parte superior y que tenía relación con este dato pues que está puesto hacia el azar. Entonces pues ya nos queda pues a nosotros esta parte, pues este análisis, ¿no? Ahora, esto, digamos, yo lo hago con el fin de que pues generalmente nos van a entregar un interés, o sea, el banco nos da un interés, ya digamos que ya el efectivo anual y pues el mensual. Entonces pues por eso nosotros directamente lo digitamos. Esto es, digamos, lo que yo sí tenía que decirles. La verdad que pues sí, había ese detalle que se me estaba pasando desafortunadamente, pero digamos es esta parte. Bueno, vamos a mirar entonces lo que es la herramienta de Solver. Entonces vamos a hacer eso, digamos, esta parte. Vamos entonces a entrar al tema. Bueno, Solver es una herramienta. Bueno, permítame, aquí yo hago un tema de voy a hacer un tema, permítame un momento, que es que para mostrarles a ustedes desde el inicio. Entonces si ya les buen día, gracias por el link de asistencia. Sí, bueno, igual todos ustedes el link lo tenemos también en el Classroom, entonces ahí también lo podemos hallar, no hay ningún inconveniente. Entonces pues lo vamos a hacer. Permítame un segundito, es que estoy aquí haciendo algo pues para mostrarles a ustedes desde el inicio cómo pues se tiene que desarrollar pues esta parte de lo que es el tema de Solver. Listo, un segundito y ya, listo. Bueno, entonces voy a hacer otra de la presentación, que es para que nosotros lo realicemos de una vez. Entonces, bueno, resulta, y en esto, digamos, es algo, listo, ya tenemos otra vez la imagen, que ustedes la están viendo. Resulta que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de Solver, bueno, esto, digamos, aquí ustedes lo van a tener. La idea es hacer diferentes análisis con cantidades, pues con de diferente forma, en el cual nos permita pues plantear diferentes escenarios con una mayoría pues de datos, y generalmente pues cuando nosotros tenemos el tema pues de estas tablas. Ahora, yo lo hago, digamos, así pequeño, porque pues la idea es pues a nivel académico pues poderles mostrar. Pero digamos, ya cuando estén ustedes pues ya digamos en la parte práctica, en lo que es la parte pues laboral, el diario, pues tendremos miles y miles de registros. Entonces pues en eso pues utilizaremos ya la herramienta que es insertar tabla, y pues para que esta, digamos, le vaya actualizando, ¿no? Porque pues digamos esa es la ventaja que nosotros tenemos cuando hablamos pues en relación a lo que es la parte de lo que es pues el análisis de datos. O sea, ustedes se dieron cuenta, y permítanme, me devuelvo, que por acá digamos, si yo le hubiera dicho 15, entonces se modifica, y entonces sí que acá como todo esto, digamos, queda formulado, pues se va actualizando. Entonces ya estos datos pues efectivamente empiezan a cambiar, porque ya no es en referencia a los 90, sino en referencia a los 12. Entonces pues ya digamos como el dato pues inicial. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla sobre lo que es el tema de Solver? Y es que cuando nosotros tenemos este análisis, digamos, allí analizamos un solo dato. Aquí pues con Solver podemos analizar un escenario con diferentes datos, la cantidad de datos que nosotros necesitemos. Y pues
se maneja pues generalmente con el mismo con el mismo esquema en donde pues todo lo que nosotros trabajemos, los datos que nosotros trabajemos, pues tienen que estar formulados. Entonces lo voy a explicar entonces un poco más. Aquí lo tengamos. Entonces, nosotros aquí originalmente, o sea, aquí yo he tomado, digamos, ejercicio 1, 2 y 3, ya vamos para allá. También, ya listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tabla en donde existen una cantidad de productos con una cantidad que se han comercializado, digamos aquí leche, se han comercializado 6 cantidades. Cada uno de los valores, aquí digamos, pues yo sé que digamos en las anteriores yo he hablado, yo he utilizado digamos valores que así como el tema de lo que dicen que una docena de huevos vale 1800, pues aquí una bolsa de leche vale 600 y pico, pero lo que he hecho aquí es tomar valores que son un poco más realistas, ahí si me perdonan. Cualquier cosa, pues fue el ministro de Hacienda el que le metió la mano. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo le ingresé, valores que que son un poco más, digamos, realistas frente a las unidades, ¿no? Entonces el tema del pescado que pues cueste cada uno a 15.000, digamos el tema pues de la libra, el cordero y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue llegar y multiplicarlo y darle estos valores. Entonces aquí pues las 6 bolsas de leche a 3.000, 17.000 y demás. Y aquí lo que hice, y en esto digamos pues no, lo que hice más fue sumarlo, ¿no? Entonces toda esta nos da una suma de 849.999. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros hablamos de lo que es pues la herramienta de Solver, lo primero que nosotros debemos analizar es que, o sea, pues que sea, digamos, valores que sean muy realistas. Por eso yo lo hago ahora en lo que es la parte digamos, de lo que es la realidad, lo que ustedes ponen los valores, pues es lo que es. Entonces no hay ningún problema. Yo, digamos, en el tema del ejercicio se lo digo. ¿Por qué? Porque cuando hace el análisis final, pues le van unos resultados todos así estrambóticos, inclusive pues irreales. Entonces pues por eso digamos ya me centré pues a hacerlo digamos un poco más realista. Entonces esa digamos es la composición. ¿Qué es lo que vamos a tener muy en cuenta en cada uno de los ejercicios? Que nosotros lo que vamos a hacer en lo que es el tema de Solver, y digamos este ejercicio yo se los dejo ahí pues para que lo miren, es establecer diferentes temas de presupuesto. O sea, yo tengo acá un tema de presupuesto, tengo digamos un total, digamos yo hice una planeación de lo que es el tema de unas compras y resulta que nos dio esta cantidad. Entonces ¿qué pasa? Nosotros tenemos esto digamos casi 850, pero nosotros lo que deseamos es tener diferentes presupuestos, manejar diferentes presupuestos. Resulta que, bueno, yo necesito tener un presupuesto de 750 porque pues no tengo todos los 850. Entonces lo voy a analizar. Aquí voy a analizar un segundo ejercicio en donde tengo un presupuesto de 600.000 pesos. Y un tercer ejercicio en donde pues vamos a tener, o sea, es la misma tabla, pero entonces vamos a tener pues lo que es pues el ejemplo digamos de un presupuesto de 750.000. Bueno, aquí también lo pusimos igual, pero la diferencia es que nosotros podemos, y en esto digamos es lo que quiero que miremos con el tema de Solver, y es que podemos decirle a Solver, venga, yo tengo un presupuesto, digamos para poderlo digamos así entender, yo le voy a decir, yo tengo un presupuesto de 750, pero lo que quiero que usted me modifique de la tabla, pues bueno, dando la aclaración que lo único que uno puede modificar en este sentido, pues como son datos y como son numéricos, o sea, todo desde todo el tema de análisis de datos, de buscar objetivo, lo que es el tema de lo que es como tal pues el tema de buscar objetivos, tabla de datos y administrador de escenarios, todos van a ser numéricos. O sea, aquí no podemos hacer
con la única columna que no podemos trabajar es con esto, porque pues usted no puede sumar leche y quesos, o sea, eso no hay solución. Entonces siempre va a ser numérico. Lo otro que nosotros debemos tener también muy en cuenta es que nosotros lo que le vamos a decir a Solver es que venga, yo pues le cuento que es que yo sé que aquí pues se me va este costo, pero resulta que yo tengo entonces un presupuesto de 750.000, pero resulta que pues yo necesito es yo voy a llegar y voy puedo modificar es las cantidades, ¿cierto? Porque pues en algunos casos se va a poder. En otros casos usted lo que le voy a decir es no, modifíqueme, entonces pues también es el tema del valor, porque pues lo puede negociar algunas veces, y esto digamos sucede en el mercado, que usted puede hablar, digamos en temas de negociación, usted puede negociar pues con el tema del precio, y de pronto el tema de la cantidad usted lo va a necesitar, porque digamos como cuando uno habla sobre el tema de producción, usted va a necesitar 30 tornillos para fabricar un juguete, por ejemplo, un juguete pues para niños grandes, pero no puede decir, no, yo compro 29, no, necesita los 30, entonces tiene que empezar a mirar, es lo que es la parte pues de los precios. Y pues en tercer punto pues tenemos lo de los totales. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Digamos que el total, cuando nosotros entonces hablamos que podemos tener diferentes opciones, claro, necesitamos por lo mismo, los 29 en este caso, necesitamos las 6 bolsas de leche, no necesitamos menos, pero usted puede llegar y saberla negociar, porque pronto tiene diferentes opciones, entonces el total no se le puede superar pues de ciertas cantidades. Entonces ese digamos es el tema de lo que es el tema como tal de Solver. Entonces te modifica todos estos datos. Entonces, por ejemplo, si tú miras 6, 8, 6, 5, o sea, digámoslo, voy a hacer voy a hacer lo siguiente, pues voy a utilizar aquí esta herramienta de vista, vamos a movilizar el panel, 50, vamos a hacerlo, vamos a empezar a analizar. Entonces aquí vea, entonces en cuenta algo, la cantidad 6, ve aquí sí ve que como yo le dije que tenía menos presupuesto y que me modificara todas estas celdas, sí ve que empezó a modificarme 7, acá bueno, acá lo dejo igual, aquí lo dejo igual, bueno, aquí fue, vea, aquí 10 y acá lo bajo a 9, aquí a 10, lo bajo en 8 y en 7, sí ve cómo lo modificó. Entonces eso digamos en esa parte. Ahora, fíjense en algo, y es que cuando hablamos del valor, dense cuenta que aquí le dije no va, míreme el valor. Entonces vamos entonces a mirar lo que es el tema de que lo bajó de 3.000 a 2.779, de 15.000 a 7.700, y de que lo empezó a bajar en los casos pues que los considero. Entonces cuánto debía hacerlo, ¿no? Y entonces en la última miren que los totales, entonces aquí ya ahí se ve digamos totalmente la diferencia, ¿no? Entonces démonos cuenta que aquí pues tenemos esta diferencia. Entonces aquí 126, 110, 17, 541, 537, así aquí pues hizo todo este análisis, ¿no? Entonces esto es digamos es lo que hace pues es Solver como tal. Aquí pues movilizamos otra vez paneles y no pasa nada. Entonces esto digamos es lo que pues generalmente pues va a ser Solver. Ahora ustedes en el Excel pues van a ver que en la herramienta Solver ustedes la van a encontrar. Entonces nos vamos aquí a datos y efectivamente nos vamos acá, pero sorpresa, no está. Eso es algo normal, o sea, ustedes se van aquí a datos y cuando van aquí a la derecha resulta que no está la herramienta. Bueno, puede ser que sí, pero ¿cómo nosotros la hallamos? ¿Cómo nosotros pues la hallamos? De la siguiente manera. Entonces vamos a mirar, digamos aquí voy a darle acá a buscar un menú. Vea, si en este espacio aquí que está vacío, o bueno en cualquier parte, usted le hace con el clic secundario, digamos aquí en insertar fórmula, en cualquiera, digamos en esto así, solo poniendo el mouse, no necesitan señalar nada. Entonces lo pone así, o
la siguiente opción es ponerlo acá en este espacio y nos va a salir un menú emergente. Ese menú emergente nos va a llevar entonces aquí, digamos, estoy aquí, listo, no, datos no está, bueno, me voy a ir aquí, bueno, voy a darle clic derecho, sí, clic secundario en la opción que ustedes tienen. Lo que pasa es que como tengo el mouse zurdo, entonces pues para mí va a ser el más hacia la izquierda. Entonces el secundario va a llegar, usted le van a hacer clic, aquí le estoy dando clic al secundario en cualquier parte. Voy a irme al tema de ya sea personalizar, bueno, personalizar la cinta de opciones. Entonces aquí voy a darle clic, aquí el principal, y entonces tenemos este menú emergente. Este menú emergente pues nos permite, entre otras cosas, poder personalizar, bueno, cuáles son las las pestañas, estas pestañas que están acá en la parte superior que yo quiero que se vean y demás. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en la primera columna tenemos las opciones más grandes. Entonces pues nos vamos a ir aquí, vean, generar, fórmula, revisión, personalizar cinta de opciones, barra, vamos a irnos a complementos. Cuando nos vamos aquí a complementos, entonces hay que tener en cuenta que nos vamos a ir, le hacemos clic. Entonces espérate, vamos a darle cancelar otra vez. Entonces aquí clic derecho, personalizarla. Bueno, igual llegamos ahí, nos vamos entonces a fórmula. Recordemos, bueno, aquí si quiero, digamos, decirles cualquier cosa nos va a llevar a ellos, y es personalizar cinta de opciones o personalizar barra de herramientas de inicio rápido. Estas dos, o sea, la primera y la tercera, nos van a llevar ahí. Listo. Entonces vámonos aquí a complementos. Nos vamos aquí, aquí pues para que quede ahí grabado. Entonces vamos complementos. Nos vamos a ir aquí a IRBEXCEL. Pues el tema de las opciones, o sea, le hacemos ahí porque pues vamos a mirar los complementos que tienen. Aquí hay diferentes tipos de herramientas. Entonces cada una pues se va mostrando pues en la medida de que le demos, la seleccionemos, y entonces nos aparece acá pues un chulito, y entonces damos clic en aceptar y automáticamente pues empezamos a tener la herramienta. Bueno, espero que aquí de pronto sí se demora un poco porque pues empieza a instalarla. Entonces bueno, aquí no se demoró. En el caso ustedes no se preocupen, les va a aparecer como si estuviera instalando como un tema de un programa, y que se está haciendo la instalación, y bueno, llega la barrita y bueno, listo, se demora un poquito, pues no tanto, pero sí se demora algo. Y entonces aquí ya tenemos lo que es la herramienta de Solver. Entonces la vamos a tener aquí en este menú. Entonces nos vamos a datos, ¿cierto? Y nos vamos aquí a Solver. Entonces le vamos a presionar, dense cuenta que aparece ahí. Y lo que tenemos entonces a continuación es este menú emergente. Entonces realmente la herramienta es práctica de usar, pero hay que empezar a entenderla, ¿no? O sea, hay que empezar a darle, digamos, como a comprender realmente lo que ella hace, para que pues, no nos vaya a dar diferentes tipos de error. Entonces lo primero que nosotros vamos a tener aquí es, primero nos dice establecer objetivo. El establecer objetivo es la celda la cual yo voy a llegar a cambiar. Entonces eso, digamos, es como lo que veíamos aquí en el tema de herramienta de análisis de objetivo. O sea, digamos, aquí nosotros queríamos saber, digamos, en un caso dado, saber en este caso qué hacer para tener, o sea, esta es la que iba a cambiar de 25 millones a una utilidad neta de 200 millones. Esto, digamos, es lo que queríamos aquí. Cuando nosotros entonces, permítame un momento, volvemos otra vez, sí, no se preocupes. Bueno, aquí nos va, esperemos que nos dé el error. Listo, entonces vamos a es que aquí quiero cancelarla y no me quiere cancelar. Bueno, espérate un momento porque listo, ya. Entonces aquí resulta que vamos, aquí es en donde va a ir la celda
la celda aquí en establecer objetivo va a ir la celda que nosotros vamos a cambiar. Entonces resulta que para nuestros ejercicios, como el tema es de presupuesto, entonces aquí, digamos como en este caso este ejercicio, la celda que vamos a cambiar pues va a ser esta, o sea, generalmente va a ser en nuestros ejercicios esta, porque finalmente es la que se va a tener que adecuar a este. Entonces aquí, digamos, por ejemplo aquí esta celda tendríamos que cambiarla porque queremos llegar, por ejemplo, a un presupuesto. No tenemos los 849.000 pesos, tenemos solamente 700.000. Entonces lo que tendría yo que dar, o sea, el resultado final tendría que aparecerme en esta celda. Entonces eso es lo primero que uno debe tener en cuenta cuando habla de establecer el objetivo. Luego, entonces nos establece tres operaciones que podemos utilizar, como el tema de máximo o mínimo, digamos, eso depende también, o un valor específico. En este caso, para el tema académico vamos a utilizar pues un valor específico, y pues como sucede también en el tema de objetivos, pues hay que marcarlo manualmente. Si no, pues no hay ninguna forma de decir, bueno, lo que es este valor de esta celda. Entonces aquí, digamos, usted marca pues el valor que necesite. En este caso, que vamos a salir, digamos que vamos a bajar, a descender de 849 a 700, entonces pues sería 700. Las otras, entonces si fuera máximo 700, nos puede decir 500, nos puede decir más, o inclusive mínimo, entonces nos va a dar más, o sea, más de los 700. Entonces en este caso vamos a ponerle no tengo ni o sea, prácticamente no tengo ni un centavo más, es esa cifra. Inclusive esto, digamos, también se aplica muchas veces cuando digamos, se habla de que no, ni un peso más ni un peso menos, o sea, lo que es. Entonces eso se da muchas veces en lo que es el tema de la contratación con el Estado y en el tema de presupuesto. Digamos, los compañeros, cuando el tema de cumplir, digamos, metas, digamos, de aprendices que han sido formados y certificados, cuando digamos, los coordinadores académicos van a pasar, siempre digamos, dicen no, necesitamos tantos aprendices y no pueden ser más porque entonces no pueden ser menos, porque dicen no, y entonces y qué, y qué fue lo que se hizo. Y no puede ser más porque dice, uy, no, entonces o sea, está haciendo mucho. También se le puede, digamos así, poner más metas más altas y con los mismos recursos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues ahí se juega mucho con que si hacemos menos nos quitan recursos, y si hacemos más pero no nos dan más. Entonces es exactamente lo que se tiene que hacer, ni más ni menos. Si te dicen 700, entonces 700 y para de contar, no son 699 ni 701. En ese, digamos, es el propósito. Ahora, ¿qué es lo que también aquí nosotros tenemos? Entonces, que cuando dice cambiando las celdas variables, entonces son todas las variables que nosotros vamos a tener. En este caso, permítame un segundito, vamos a mirar que si es porque yo seleccioné en amarillo estas celdas, digamos, no, que yo voy a bajarle el presupuesto teniendo en cuenta que me modifique estos datos, o que me modifique entonces estos totales, dependiendo pues del análisis que nosotros pues necesitemos. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo pues muy en cuenta. Listo, voy a borrar esto acá. Es que voy a empezar pues así a borrar para que no tengamos así no tengamos así como nada mental. Listo, entonces aquí voy a borrar esto, permítanme. Listo, ya. Bueno, en esto sí, digamos, Solver, cuando empieza a hacer análisis, no se preocupen que se empiece a demorar, porque pues hace sus análisis pues al respecto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta acá con el tema de las restricciones? Entonces, las restricciones son una herramienta para permitirme a mí poder, entre otras cosas, poder visualizar los datos de cierta manera. Entonces, ¿qué digamos nosotros, qué opciones, digamos así, tenemos? Entonces hablamos, digamos, acá de la misma referencia de celda. Digamos, cuando nosotros queremos poner alguna restricción, permítame acá cómo la colocamos. Entonces, mire, las restricciones son para, digamos, como darle, entre otras cosas, pues también ciertos formatos o ciertas características a las celdas que yo voy a modificar, ¿no? O sea, háblese de estas que están en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aquí, pues la idea es que como vamos a hacer diferentes tipos de análisis, y eso también yo también, digamos, lo puedo observar,
es preferible usted asegurarse que eliminó todo, o sea, que aquí no aparezca ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque he evidenciado que a veces el tema es que pues si usted sí tiene unas restricciones, si usted no se asegura de eliminarlas y volver a colocar las restricciones cuando usted hace otro análisis, es como si la tomara, o sea, es como si lo tomara y entonces le empieza a generar pues error. Entonces no vamos a obtener lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el tema de agregarle algunas restricciones, y los tipos de restricciones pues que vamos a tener en cuenta en este caso, pues uno que sea, digamos, un valor entero, digamos que sea menor o igual pues a ciertos valores, ¿cierto? O igual pues como tal, o mayor o igual pues a ciertas a ciertos valores. Entonces aquí digamos uno podría seleccionar pues otros valores que sean mayor o igual a 25.000 o a 150, o sea, puede elegirlo. Mientras nosotros mientras nosotros podemos, digamos así, acoplarnos y ver esa parte, nosotros vamos a hacerlo de una manera pues ya más sencilla, y siempre vamos a tomarle entonces de referencia lo que es el tema de los enteros, esta parte, ¿no? Entonces aquí lo vamos a tomar en ese sentido. Y siempre que vamos a decir la referencia a celda, pues van a ser todas las celdas que yo voy a modificar. En este caso, como son las que amarillos son las de cantidad, pues serían entonces en ese caso. Y entonces en este sentido hay dos opciones: agregar, que sería otra restricción pues que se puede colocar, o en este caso pues aceptar, ¿no? Entonces en este caso pues bueno, le vamos a dar a aceptar, vamos a darle clic. Bueno, esto es porque como no tengo digamos así una celda totalmente seleccionada acá los datos, por eso me da error, pero aquí ya aparecería pues como estaba la parte inicial. Entonces eso en esa parte. Ahora aquí pues tenemos lo que son estos botones de restablecer todo, cargar o guardar. Pues esto digamos ya usted lo define para poder entonces guardarlo o en la ubicación pues usted necesite para un futuro análisis. Pero entonces aquí vamos viendo que digamos aquí esta opción cuando uno lo mira, digamos, en esta parte de no negativas, es lo que nosotros veíamos aquí de lo del tema de análisis. Es decir, espérate que yo sí quisiera también, listo, entonces aquí lo de análisis. Aquí en análisis, ¿se acuerdan que aquí en pago, digamos, aquí si yo la dejaba la fórmula como tal, o sea, yo aquí le puse este menos, ¿cierto? Pero si yo la dejaba, digamos, tal cual, o sea, solo referenciando las celdas, sí que me aparece esto de menos. Entonces Solver, ¿qué es lo que hace con esta esta parte, entonces es decirte a ti, bueno, convertir sus valores variables pues, en no negativas. Entonces, si reciben en no negativas, es que no nos vaya a poner el símbolo de menos, sino de rojo, porque pues para el tema del análisis de información, pues usted tiene que hacer esto. O sea, si usted le dice a una persona común del corriente que bueno, que usted va a empezar a pagar una cuota de espérate, que es que siempre espérate que me toca borrar todo esto. Entonces, para poder listo. Bueno, listo. Entonces ahora sí cerrar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entonces vamos a mirar? O sea, yo decirle a alguien, bueno, yo le voy a dar un crédito de 30 millones y usted va a tener una cuota de menos 2 millones, pues ¿cómo hay que menos 2 millones? Es algo así como cuando uno habla pues por allá, oye hablar a alguien que da las cifras de desempleo. Entonces dice que se tuvo un crecimiento decreciente de menos 5 puntos porcentuales sobre la tasa de empleo. Pues uno dice, bueno, decreciente y de todo, pues es un tema de terminología. Entonces, para evitar ese enredo, por eso entonces Solver nos dice que transformamos estos valores negativos en positivos según el caso, ¿no? O sea, cuando él ve que el análisis que él hace va en esto, se vuelve esto pues negativo, entonces lo transforma pues en positivo, ¿no? Entonces eso digamos es la parte que se debe tener en cuenta pues para nuestro contexto. Listo.
Vamos entonces a ir al tema del break, unos 5 minutos, 5 minuticos, y ya regresamos con esta parte de Solver, y ya entonces miramos lo que es el tema de referencias relativas de lo que es el tema de macros. ¿Listo? Bueno, ya regresamos. Voy a pausar un momento, permítame un segundito aquí. Listo, voy a continuar. Bueno, ya en este momento está el documento, el de hoy. Ya digamos en este momento ya lo he subido, ustedes ya lo pueden verificar. Si le dan digamos así actualizar, ya lo tienen, ¿no? Entonces ahí ya lo tienen en claro, pues para que lo tengan ahí en cuenta. Lo mismo pues si hablamos de lo que tiene que ver con el tema pues del documento. Permítame, yo aquí pues lo vuelvo y lo abro, que es que lo que hice fue cerrarlo para que pues pudieran ustedes ahí también tener el acceso al mismo. Entonces permítame, ya aquí abro el documento. Ustedes ahí ya les voy a compartir pantallas, que estaba abriendo acá pues el documento, y pues prácticamente ya casi lo tenemos pues casi con todos los temas. Entonces ya miramos pues un tema de esto. Entonces, volviendo al punto, aquí ya permítame, les comparto pantalla. Bueno, voy a compartirles toda la pantalla porque para que no me vaya a fallar de pronto el tema del proceso, porque es que es un poco pesado. Entonces, permítame, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean, resulta que aquí yo estaba digamos mostrándoles lo que era pues lo que eran los ejercicios, digamos así como los había modificado, pues ya digamos así como un tema de comprobación. Pero aquí yo voy a tener entonces estos mismos ejercicios, los voy a empezar a hacer. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Yo aquí tengo la tabla original de la que ya hemos hablado, y el presupuesto, y el total pues es 1.099.000. Entonces vamos a tener entonces esta parte. Entonces el ejercicio 1, en el cual pues vamos a mirarlo pues en relación aquí a las cantidades. Vamos a descenderlo a 750 de acuerdo a las cantidades, a 750 de acuerdo pues a los valores, pues cómo van a cambiar, y pues finalmente también al tema del total, ¿no? A este total. Entonces lo vamos a decir a marcar pues para que lo tengamos aquí en cuenta, que es lo que vamos a venir a modificar en cada uno de los ejercicios. Entonces aquí ya lo marcamos. Esto digamos es como una guía también. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, entonces nos vamos a ir en cualquier parte, vamos a irnos al tema de datos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos Solver instalado. Entonces vamos a hacer clic. Listo. Bueno, aquí siempre la recomendación es la siguiente: borren los datos, borrenlo todo, porque les puede dar error. O sea, es mejor que siempre lo hagan, o sea, bueno, la primera vez está vacío, pero la siguiente, digamos aquí, siempre pasa. Ahora, el tema de las restricciones son las condiciones que yo le voy a dar pues, a las celdas. En este caso solo vamos a jugar con el tema de que el valor nos dé entero, y ya lo vamos a mirar. Entonces permítame, ya listo. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, aquí se me había olvidado esto, digamos, es sobre el tema de método de resolución. Esto, digamos, en este caso es para situaciones que son no lineales. Aquí pues tiene, digamos, otras opciones en el cual pues otras opciones, pero en este caso, como estos no son datos que usted está manejando, digamos, de que son, digamos, el tema comportamental, porque pues es un tema de compra nomás, vamos a utilizar entonces esta primera opción. Probablemente vamos a estar utilizando, digamos, estas otras opciones cuando tengamos otro tipo de datos, pero los datos que nosotros estamos manejando, en este caso que son no lineales, que no tiene digamos como el tema de una curvatura, porque no es el comportamiento de ciertas variables, sino que pues es solamente una compra, estamos haciendo ese análisis. Entonces pues en ese punto, por eso vamos a utilizar esta parte. Ahora, es importante tener en cuenta que vamos a darle la claridad en eso. Vamos a darle la claridad pues aquí de esta parte. Voy a irme un poquito más allá. Permítame acá la celda.
Bueno, no me la deja mover. Bueno, ya actualicé el documento de Classroom, digamos, ustedes ya lo tienen ahí. Por favor, vamos a entonces a poner atención. Bueno, vamos a mirar que aquí vamos a modificar esto. O sea, la meta es llegar a 750. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundito, acá ya lo cierro. A poderle ubicar. Bueno, voy a ampliarlo acá para que ustedes puedan observar el ejercicio bien. Listo. Entonces vamos a hacer. La idea, ¿cuál es? Permítame que se visualice eso. Entonces la idea es, me dio estas compras 1.099.000, pero solo tengo un presupuesto de 750.000, entonces voy a jugar con las cantidades. ¿Cierto? Le voy a decir, Solver, dígame cuáles serían como las cantidades que yo debería comprar para cumplir mi presupuesto de 750.000. Listo. Entonces nos vamos acá a datos. O sea, estamos en cualquier parte, no pasa nada. Datos. Nos vamos a ir a Solver. Listo. Ahora, establecer el objetivo. Habíamos dicho que era la celda que finalmente vamos a cambiar. Entonces, listo. Run, vamos a cambiar es este. O sea, que aquí me tiene que aparecer finalmente ¿cuánto? 750.000. Ahora, vamos, entonces, ya teniendo esa parte, entonces vamos con qué valor. Entonces vamos, aquí no nos lo permite seleccionar, entonces vamos a decirle 750, entonces 1, 2, 3, listo. Ahí me está asegurando que sean 750. Ahora, cambiando cuáles son las celdas de variables, o sea, cuáles son las que vamos a cambiar a las cantidades. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. ¿Vamos a agregar alguna restricción? Sí. O bueno, en este caso no, pues para que lo veamos todavía. Entonces vamos a decir, listo, ya está todo. Entonces no vamos a tener, miren lo que va a pasar. Entonces vamos a mirar. Entonces comienza a pensar. Ya aquí estamos viendo, miren lo que está pasando acá. Si ven que aquí la celda, el total, ya me dio 750.000. Pero resulta que si el formato que nos da, entonces para cambiar este formato es que pues tenemos las restricciones. Y ya con esto, digamos, nosotros podemos tener aquí nosotros tenemos un, ¿cómo es que se llama? Tenemos un menú emergente que nos va a decir a nosotros, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de informes que se pueden generar. Entonces nos da las opciones: conservar la solución de Solver o restaurar a valores originales. Nos va a permitir, digamos, hacer el tema de informes. Entonces pues en este caso, por el tipo de informe que se va a tener, pues va a ser estos como tal, digamos, cuando uno seleccione, digamos, estos otros, pues nos van a dar otros tipos de datos, teniendo en cuenta, pues aquí pues nos habla sobre el tema de digamos, pues, de lo que son pues límites, pero aquí pues el tema de tendencia, ¿no? Pero o sea, solo necesitamos esto. Listo, ya, informe, responder. Vamos a mirar que cuando nosotros aquí, bueno, podemos dejarlo o no, pues en este caso pues lo vamos a dejar así. Entonces lo vamos a dejar de esta manera, que tenga los valores pues como tal. Y vamos a mirar. Entonces vea, aquí nos genera, mire que nos devolvió los mismos valores iniciales. Y entonces nos generó también pues alguna respuesta rápida de informe, ¿no? Entonces aquí vea el valor original, porque este es el análisis, y aquí pues nos dio un informe final. Para esto es que entonces vamos a tener como tal pues las mismas restricciones. Entonces aquí nos genera, digamos, este análisis como tal en Solver, como lo podemos observar. Entonces vamos a eliminarlo, permítame, voy a eliminarlo otra vez, ¿cierto? Y lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué yo le dije que conservar los valores originales? Porque esto después después no se va a poder hacer. Bueno, tengo ahí una llamada, pero bueno, no creo que sea de ninguno de ustedes. Vas a hacer otro tema instructor. Bueno, bueno, vamos a mirar que este valor, si ustedes se dieron cuenta con el análisis, nos dio fue números decimales. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar de esa manera? Entonces volvemos otra vez al tema de datos en cualquier parte. Fíjense que ya nos dio un presupuesto, pero no lo dejó permanente porque le dije que no lo hiciera. Perdón, Solver, porque siempre hay. Entonces vamos a establecer otra vez el objetivo. ¿Listo? Entonces
en especial con la restricción. Entonces el objetivo, vamos a mirar que sea el mismo, sí señor. Vamos a que sean 750.000. Ese pues es un valor que no nos va a cambiar, entonces listo, que o sea que lo toca ponerlo a mano, entonces no nos modifica. Y aquí entonces vamos a seleccionar otra vez las celdas, listo, nos vamos a asegurar, listo, perfecto. Ahora vamos a mirar lo siguiente, que cuando nosotros aquí miramos, vamos a agregar las restricciones, vamos a decirle agregar, no introducir la fórmula, espérate, ¿qué pasó aquí? Okay. Pero ¿qué pasó? Sí, así que es que ahora sí, agregar. Entonces vamos a agregar la restricción. Entonces lo que le vamos a decir es que la condición que le vamos a colocar en este momento va a ser que sea que entero. Aquí pues esto es mayor que, menor que, o sea, aquí digamos usted lo configura con estos valores. Aquí pues esto digamos este binario y esto digamos en este momento no lo vamos a manejar porque pues quiero que quede esta parte. Y entonces le vamos a dar a aceptar, agregar es por si tuviéramos otra restricción, entonces ya pues como tal entero, listo, vamos a darle a aceptar. Dense en cuenta que aquí ya tenemos esta parte, esto está bien, aquí dejamos esto normal, esto lo dejamos con chuleado, y entonces miren lo que va a pasar entonces al respecto. Entonces vamos a tener un tema de un presupuesto en donde se va a hacer un análisis. Fíjense la demora que de pronto se va a tener aquí. Si ustedes alcanzan ahí a ver que pues aparece como una línea verde que está haciendo todo ese análisis. Fíjense en esto, y aquí es en donde yo voy a ir. No se preocupen si aquí sale de pronto un tema de un análisis diferente al que pues inicialmente nosotros desearíamos. Bueno, aquí ya digamos están realizando esta parte. Vamos a decirle conservar la solución de Solver en este caso, no restaurar, sino vean. Si ve todo lo que me pasó aquí, si ve lo que pasa aquí, esto que sucede aquí, digamos con el tema de informes, que es cuando yo les digo que pues es preferible uno asegurarse a borrar todo, porque estos errores, pues obviamente si yo necesito un presupuesto, yo no puedo decir que entonces la compra va a ser de 41 camarones y de 4 bolsas de leche y lo demás cero. Entonces aquí es en donde empieza uno a mirar la necesidad de poder borrar todos los datos. Entonces vamos a hacerlo otra vez, porque esto, digamos, esto sí es algo que también estaba dentro del presupuesto. Entonces aquí, entonces Solver, listo. Entonces vamos a borrarlo todo. Es que toca borrarlo todo para entonces eliminamos todo. Bueno, aquí lo hacemos y aquí mire, aquí va a pasar algo y es lo siguiente, y es que mire, cuando uno aquí le borra todo, listo, entonces aquí ya uno tiene, digamos, como es esto, esta parte, listo. Entonces aquí ya no se aseguró, cerrar, listo. Vamos a ir otra vez, datos. Si ve que ya aparece en blanco, entonces es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y en esto nos tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros observamos esto, por esto digamos hay que saberlo manejar no en el documento original. Resulta de que o sea, aquí tratar de volver atrás es complicado, así que aquí no me permite deshacer, o sea, volver a los valores originales. Entonces por ende se hace necesario que efectivamente pues usted lo haga. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a tomar otra vez estos datos, los voy a copiar acá que son los mismos. Listo, entonces aquí tenemos los datos originales. Vamos entonces a hacerlo, vamos a verificar primero esto, vamos a tomarlo y vamos a irnos a Solver otra vez. Entonces, si que ya está en cero, entonces preferiblemente siempre que quede en cero, porque de alguna manera hace como el análisis y no genera, digamos, el resultado que nosotros deseamos. Listo, vamos a ir entonces con valor de, entonces ya habíamos dicho 750, 1, 2, 3. Vamos a cuáles son las que van a cambiar, vamos a mostrarles estas, listo. Y en este caso vamos a agregar de una vez la referencia de celda. Vamos a referenciar que todas estas celdas, ¿cierto?, nos den pues el tema de número de entero, no aquí, listo. Y vamos a darle a aceptar. Démonos cuenta que ya aquí tenemos esto. Nos vamos a dar cuenta que ya tenemos aquí configurado otra vez. Vamos a ver cómo nos va a quedar esta parte. Entonces si ve que aquí ya empieza pues a analizar las opciones. Vamos a ver, pues, y
Sí, aquí cuando empieza a pensar más es cuando vamos a tener otra vez el tema de los ceros y demás. O sea, en eso sí, eso digamos sí es lo que yo he encontrado. Entonces vamos a mirar entonces, vea si otra vez me lo devolvió, entonces cancelar. Entonces esto es lo que uno debería tener. Vamos a hacerlo entonces en esta, digamos, otra vez volviendo al mismo ejercicio, digamos el mismo, entonces vamos a hacerlo en este caso con valor. Entonces vamos a decir datos, en este caso vamos a ir con solver, ¿cierto? Pues vamos a borrar los datos como tal. En este caso pues el presupuesto va a ser el mismo, pero va a ser valor. Entonces vamos a seleccionar la celda, en este caso, vea, aquí ya lo podemos hacer. Vamos a seleccionar lo que son las cantidades, vean, aquí está, listo, esto está bien. Vamos entonces a aquí en esta parte pues vamos a eliminarla, listo. Vamos a darle y vamos a dar entonces bueno, vamos a agregarlo así en el tema de referencias. Aquí nosotros le vamos a seleccionar estos datos de la misma manera, pues vamos a darle entero y en ese sentido pues vamos a generar esto. Entonces fíjense que casi no debería, digamos así, casi demorarse. Entonces vamos a mirar, así ve. Sí, que aquí cuando uno empieza a hacerlo, digamos así, la primera vez, digamos, no tiene problema. Sí genera siempre problema cuando usted vuelve y vuelve y lo hace. Generamos aquí un informe, vamos a mirarlo, miren, des en cuenta, lo va a dejar igual. Ve, aquí ya lo igualó a 750.000 y fíjense que el informe entonces nos compara, vean. La leche, el valor original, o sea que hay que negociarlo para que nos lo venda en 2.892. Lo mismo acá, vea, 3.400 a 3.662. Entonces aquí nosotros estamos observando pues esta parte de lo que es el tema de los costos. Entonces si ve que cuando uno empieza a trabajar y demás pues pasa esto. Entonces hay que tenerlo. Ahora vamos a irnos entonces al tema del total. Vamos a la misma cuestión. Vamos a mirar lo que es el tema de datos, perdón, y solver. Entonces la celda objetivo va a ser esta, que es la que vamos a cambiar. Vamos a darlo igual en 750, pero aquí vamos a seleccionar lo que es el tema del total. Listo, los totales. Vamos a dejar esta, la vamos a borrar. Listo, entonces vamos a agregar una nueva, porque pues debemos crearla. Vea, listo. Vamos a decirle que todas esas celdas entonces van a tener que estar en entero, aceptar. Entonces ahí ya la tenemos. Vamos a decirle, miren cómo vamos a resolver pues eso. Entonces si se dan cuenta, vean, vamos a sacar informe, a responder de una vez, y informe, que vamos a sacar otro informe 2, y es el que nos va a tener, vean. Entonces aquí nos hace el cambio, está en 18.000 el valor total. Entonces hay que negociar para que el valor total de todas las leches que necesito no superen los 17.000. Listo, entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta con solver. Pues en español ahí sí como se dice resolver, pues si no, digámoslo, trata de hacerle la idea. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Ahora puede generar, digamos, otro tipo de ejercicios, claro que sí, pero digamos básicamente es cómo funciona esto. O sea, aquí el objetivo ¿cuál es? Es entender que yo necesito, cuando hablo del tema de la herramienta solver, vamos aquí, yo voy a mirar a ver si puedo hacerlo otra vez con espérate, a ver si lo puedo, y ya habiéndolo dicho puedo volverlo a hacer con este, porque pues esa, digamos, es la idea. Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que primero la celda que yo voy a cambiar, que sería esta, ¿cierto? Lo otro que lo voy a cambiar, digamos, aquí lo voy a cambiar a 600.000. Listo. Yo lo voy a cambiar. Lo otro que vemos entonces es cuáles son las celdas que vamos a cambiar en este caso. Listo. Y vamos entonces a ver, entonces en este caso la restricción vamos a ponerlo entero. Entonces vamos a ponerlo aquí, el ejercicio 1 entero.
Listo, vamos a ponerlo aquí en esta característica de una vez. Y entonces pues aquí vemos que es, sí, ahí está. Entonces fíjense, ok, esto nos vamos a volverlo entero, vamos a ver si cambia. Aquí lo está analizando, harto, entonces diría yo que no, digamos que sí tenemos ese inconveniente, pues digamos eso es lo que hizo cuando uno empieza a trabajar mucho sobre el mismo dato, entonces queda como modificado, y entonces pues no nos da la respuesta pues adecuada. Mira, aquí volvió y no lo cambió, o sea, totalmente. Aquí lo único sería pues aquí cancelar, entonces ya digamos lo podemos volver a hacer, digamos hagámoslo acá sobre el original, sería lo más práctico pues para que ustedes vean todo el ejercicio otra vez. Entonces datos, vamos a mirar con el tema de solver, ya vamos para mirar lo que es el tema, un tema inicial también de macro, ¿no? Vamos a mirar aquí, entonces aquí la celda, vamos a vean aquí. Vamos a ver que entonces aquí lo vamos a reducir a los 750, que es la cifra que hemos manejado. Las celdas las vamos a cambiar aquí, vean, estas son las que vamos a cambiar en relación a este resultado. Aquí vamos a hacer entonces eliminar, vamos a agregar entonces lo que son estas celdas, ¿cierto? Vamos a decirle entero, vamos a dar a aceptar. Y aquí entonces ya con esto vamos a darle resolver. Aquí ya debería pues darnos totalmente los datos tal como los necesitamos, de una manera pues entera, de una forma que pues nos permita a nosotros. Aquí no veo que ya vaya a salir así cuando se demora harto, ya nos va a transformar los datos en, pues, es un análisis que pues realmente pues con el tema de estas cifras pues no digamos no va a ser lo pertinente, ¿sí ven? Entonces aquí lo que sucede es que nos dice no, pues usted solo compre 4 leches y 41 camarones. Entonces vamos a hacer el último intento, pero con el tema de o sea, sin ponerle restricciones, que sí sería aquí lo voy a eliminar, ¿cierto? Vamos a hacerlo, vamos a resolverlo, ahora sí debería dar. Entonces dese en cuenta que pues aquí sí nos ayuda, vean, dese en cuenta que aquí sí, entonces vamos a decirle responder, aceptar. Aquí ya lo podemos modificar, vamos a hacerlo, pues lo estoy haciendo manual pues para que ustedes lo puedan ver. Vean, dese en cuenta que aquí ya no lo modifico, esto nos lo dejó en 6 bolsas de leche, pero aquí nos bajó la cantidad de quesos. Aquí vean, nos dejó la mantequilla, nos la dejó en 6, nos bajó una unidad. Los yogures los dejó igual, el kumis digamos lo dejó igual. Entonces aquí la leche condensada igual, vea, 7, 5. Y aquí lo que fue el pollo no lo va 4 unidades. El pescado lo dejó en 7, entonces aquí nos redujo pues estas, y entonces nos dijo, vea, para poder entonces tener un presupuesto de 750, estas son las cantidades. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues bueno, ahí lo digamos así manual, ya de pronto lo podíamos hacer también de forma digamos con el tema de enteros, pero digamos así lo tenemos, ya lo tenemos aquí en cuenta, ¿no? Entonces esto digamos es lo que es la herramienta de Solver y demás. William, toca que le des F5 para que te lo actualice, porque si lo acabé de subir. ¿Listo? Si lo acabé de subir, le das F5. Vamos, aquí te voy a mostrar. Permíteme un segundito. Te doy porque ahí nosotros ya lo tenemos. Permíteme ya. No sé, ahí ya tenemos el nuevo. Voy a hacer así como dice, voy a hacer la comprobación también aquí aquí pues en vivo y en directo. Permíteme. Listo, aquí están ustedes. Listo. Bueno, vamos a mirar trabajo de clase, y aquí entonces pues lo que es el tema de Excel intermedio. Voy a abrirlo pues así, lo voy a abrir
lo voy a abrir pues en línea. Entonces aquí tenemos las diferentes hojas. Entonces mire, si vamos a Solver, Solver resuelto, Solver, ahí está pues sin editar para que pues lo modifiquemos, y está pues lo demás, listo, no, ya está, esto es en línea, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos. Bueno, regresando pues a nuestra pantalla, si ya la están viendo, podemos observar que pues cuando nosotros hablamos de lo del tema de Solver, pues siempre debemos tener en cuenta eso, y pues no, y que cuando, o sea, cuando ustedes hacen la operación es casi imposible pues modificar los datos cuando nos queden mal. Entonces ¿cuál es la recomendación? Utilizar, digamos, otro, o sea, tener un original y entonces trabajar en otro. Por eso es que yo aquí, vean, si ustedes se dan cuenta, por eso es que yo tengo acá el Solver y otro que es el tema del Solver pues resuelto, porque pues si yo lo modifico aquí no hay forma, digamos, de cambiarlo pues para devolverme. Eso, digamos, es una de las desventajas que sí debería tener pues esta parte, ¿no? Y aquí entonces ya estoy generando lo que es el tema de los informes, entonces las diferencias que nosotros tenemos. Entonces estos son los informes que yo pues puedo generar con el tema de Solver. Entonces ya eso, digamos, es para el tema de análisis, usted ya lo organizará dependiendo de lo que se vaya necesitando. Ahorita, digamos, antes de entrar, digamos, también con el tema de macros, que pues digamos aquí con esto de Solver veo que no hay así enteros. Cuando pongo la restricción entero me pide valor numérico. ¿Cómo bueno, dice valor numérico, no, espérate. Cuando a ti te está diciendo, voy a abrir otra vez, ojo, cuando estamos hablando sobre el tema, tenemos que hacerlo así, o sea, sobre cualquier lado de sobre cualquier celda, vamos a ejecutar. Entonces, cuando te dice aquí la restricción, mira, tiene que darte esto, o sea, yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces yo lo voy a hacer, tienes que hacer, por ejemplo, esto, ¿cierto? Listo. Tienes que darle el tema de entero. Aquí ya te da, ojo, la restricción aquí ya te da entero, y tú le haces aceptar y pare de contar. Aquí ya te la deja, ¿no? Después para que lo tengas en cuenta. Entonces Jennifer, en este caso, porque, o sea, tiene que ser de esta manera. O sea, no te genera aquí, cuando tú le dices aquí a digamos aquí en agregar restricción, tú le dices entero, entonces tú le dices aceptar. Agregar es porque le vas a agregar otra. Entonces, digamos, un ejemplo, yo por ejemplo le voy a decir esto, entonces aquí, y cuando le digo agregar, entonces es porque le voy a agregar otra restricción. Entonces cuando le damos cancelar, ponle cuidado, si es que me aparecen dos, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí voy a cerrar, que pues no voy a hacer otra operación. Esto es lo que es el tema de Solver. Ahora, al igual de lo que pasa con buscar objetivo, con tabla de datos y con escenarios, ¿cierto? Es importante tener en cuenta esa configuración de lo que hablábamos aquí, o sea, antes de pasar a la siguiente, y es que el tema de la celda que yo siempre quiero cambiar, porque pues en este caso, digamos, cuando es el tema de buscar objetivos, siempre vamos a tener que tener muy claro cuál es la que queremos cambiar y en relación a qué. Entonces por eso siempre debe existir en este caso lo que es pues cada uno de los precedentes, ¿no? Digamos aquí yo lo voy a poner en este caso siempre los precedentes para tenerlos pues muy en cuenta, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta pues esto, cuál es el valor que yo voy a cambiar y en relación pues a qué. Entonces siempre las variables van a tener que estar dependientes de la celda que yo quiero cambiar. Lo mismo que pasa pues con el tema de tabla de datos, que tiene que estar pues programado, y lo mismo con el tema de escenarios. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto, digamos, funciona, o sea, aquí está, esto funciona porque tiene también sus dependientes, ¿no? Entonces tiene acá sus dependientes, y con eso es lo que analiza en relación a que, en relación también a lo que también en relación, entonces espérate, eso, entonces en relación, permítame un segundito,
a lo que pues nosotros tenemos aquí. Entonces voy a señalar aquí datos, fórmulas, y entonces dependiente, precedentes. Bueno, con razón medio error. Entonces precedentes. Otro, vamos a darle. Listo, decide precedente, o sea, siempre tiene que estar todo pues relacionado a los datos, porque si no, entonces Solver, ¿qué es lo que dice? El tema es que el análisis que yo voy a hacer pues va a ser imperfecto porque no tengo digamos como una referencia, o sea, como unos datos, o sea, es como ponerse usted ahorita digamos a especular. ¿Será que el tema digamos sí, de lo que es el tema de economía, digamos eso es una de las dificultades que tienen en economía los economistas, porque ahorita con todo el tema de la pandemia, como no hay suficientes datos, digamos, antes decían, bueno, la proyección es que crece la economía, o baja la economía, o esto, lo que sea, pero hoy en día como hay poquitos datos o no se tiene nada, porque pues finalmente pues tenemos el año pasado año 0 y este año 1, pues solo podemos analizar de pronto por días o por meses, pero no tenemos para hacer un análisis más seguro, con más envergadura. Entonces eso es lo que pasa también con Solver. Entonces cuando tenemos estos datos ya podemos resolver. Bueno, hay un tema pues que sí quiero digamos así tratar, y que pues vamos a profundizar, y que es digamos en relación a lo del tema de los macros. No voy a entrar pues en el tema porque pues no es el propósito, y pues esa digamos es la idea. Es el tema de la programación, lo que se llama a nosotros las referencias relativas en cuanto pues el tema de macros, ¿no? O sea, yo en esto digamos quiero comentarles algo. Cuando nosotros hablamos de macros, nosotros en donde nos encontramos esta parte, nosotros lo encontramos aquí en... Vamos a hacer una pequeña introducción pues a esto, breve y muy básica, pues para no enredarlos con el tema de macros todavía. Vamos a mirar que siempre para trabajar todo lo que es el tema de macros vamos a manejar el tema desarrollador o programador pues en otras versiones. Lo mismo, puede ser que usted digamos revise que inicio, insertar, diseño de página, formatos, y resulta que no aparece esta pestaña. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos en cualquier parte, nos vamos a la personalizar barra de acceso rápido, o la otra de inicio rápido, y nos cinta de opciones, cualquiera de las dos. O sea, aquí digamos aquí lo podemos hacer, y entonces aquí vamos a encontrar también en lo que es personalizar cinta de opciones. En este menú aquí de esta parte de esta primera columna vamos a encontrar entonces comandos disponibles, los que hay, y luego entonces pestañas principales. Aquí generalmente miren lo que pasa aquí, digamos aquí ustedes le pues, colocarían las flechitas, digamos yo estoy haciendo lo contrario, digamos aquí, y entonces si yo le dijera esto, vea, fíjense que ya no aparece pues lo demás. Entonces vuelvo aquí lo mismo, digamos aquí clic secundario, me voy a la cinta de opciones, digamos aquí cinta de opciones. Igual pues puede elegir la primera o la tercera de las que salen aquí, y entonces nos vamos acá a personalizar cinta de opciones, y nos vamos a desarrollador, y nos vamos a tema pues de complementos, ¿no? Entonces aceptar. Esto nos va a permitir entonces tener esta pestaña. Entonces aquí vamos a tener vamos a tener todos los controles pues que se manejan. Sí lo tengo que advertir, aquí este tema digamos pasa igual con el Excel básico. Cuando tú miras el programa de formación de Excel básico, termina digamos en el tema de diseño de página. O sea, empieza a ver, y inclusive a veces pues uno podría digamos trabajar algo digamos del tabla dinámica, pero muy elemental. Aquí digamos maneja digamos el tema de macros, y entonces pues nos dice, bueno, vamos a mirar lo que es referencias relativas, lo que es el tema de grabar macro como tal. ¿Qué es lo interesante? Que pues como cuando uno ve lo que es el tema de Excel intermedio frente al Excel avanzado, que aquí el propósito principal, y es lo que vamos a hacer en las siguientes dos sesiones, es poder entender pues cómo es el funcionamiento básico de lo que nosotros tenemos frente al tema de las macros, la estructura, o sea, cómo digamos el tema de la programación. Ahora, hay algo que cuando ustedes miran el programa, que pues está también en Classroom, nos dice la grabadora.
Y resulta pues que macro se vuelve también una grabadora, porque pues lo que hace digamos es cuando ustedes aquí utilizan esta herramienta, digamos en el tema de grabar, es grabar unos movimientos, digamos que hacer operaciones, moverlo y demás, pero que cuando, permítanme acá yo lo pongo fijo, que cuando ustedes lo graban, entonces y ustedes digamos le dicen la orden, bueno, ejecute lo que yo grabé, pues va a hacer esas operaciones. Y en ese sentido, digamos, es como funciona pues esta grabadora de macro. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, y en esto digamos, yo le voy a decir grabar macro y como tal, y entonces me va a grabar los movimientos, que es esto. En ese sentido, digamos, cuando decimos el tema de grabar macro, y en esto voy a ser muy somero, o sea, no lo voy a profundizar, nosotros también tenemos algo que se llama lo que es el tema de usar referencias relativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las referencias relativas, como usted, y que pues, creo que nos va a tocar también tomarlo, digamos, en la siguiente sesión muy rápidamente, las referencias relativas se refieren a que pues, a veces nosotros hacemos estos movimientos en la hoja de Excel. Y esto, digamos, lo empieza cuando usted lo programa aquí con esta herramienta de referencias relativas, le va a grabar esto. Fíjense en un ejemplo que yo les voy a mostrar. Esto yo se los voy a enseñar a programar bien bonito, pero digamos para que miremos lo que es el tema de concepto de referencias relativas. Aquí lo que yo he hecho, digamos, es programar hacer dos macros que ya, digamos, las he hecho previamente. Yo también les muestro pues cómo hacerlo, y en la cual pues nos va a mostrar la importancia de esto, digamos, cómo los va a empezar a grabar. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya he programado estos objetos. Tranquilo, no, yo sé que me van a preguntar sobre el tema de cómo programarlo, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que ya tenemos tiempo, pero digamos aquí en las referencias relativas, cuando yo ya programo estos objetos, digamos, porque pues esto es digamos un símbolo que yo he sacado acá y lo he organizado en su formato, sacándolo de aquí directamente. Entonces cuando yo le doy clic, si se dan cuenta que ya, digamos, esto significa que ya le he asignado, digamos, una programación en macro. Lo que yo voy a hacer es esto, póngale cuidado a la celda, fíjense aquí lo que va a hacer ella. Entonces dice referencia relativa horizontal, o sea, horizontal es esta parte. Entonces vamos a mirar lo que va a hacer. Vea, ¿sí ve? ¿Sí ve cómo sale el 12? ¿Sí ve cómo hacer el 12? Porque yo ya le dije a Excel que cada vez que presionara o sea, cada vez que me acercara a este objeto, a esta figura geométrica, y le diera clic, hiciera el 12, o sea, me hicieron una operación que diera 12, y entonces como previamente lo programé así, entonces me va a hacer esto. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, vean cómo lo va programando. Ahora, la referencia relativa vertical, entonces va a ser en este sentido. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a hacer. Vean, fíjense aquí en la celda, pues para que lo podamos observar lo que va a hacer. Entonces cada vez que yo me acerco al objeto, sí que me pone esto, ¿sí? Cada vez en donde yo lo quiera poner, entonces me va a colocar esto. Estas son las referencias relativas, que cuando usted llega y aquí cuando empieza a hacer la programación y aplica esta parte de hacer las referencias relativas, pues va a hacer esto. Yo lo quiero dejar hasta ahí, pues porque también se los había prometido, pero digamos para poder empezar a mirar lo que es el tema del uso también de lo que son estas macros. Las macros pues finalmente son grabadoras de movimientos. Y esto, digamos, es lo que vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en relación a lo que pues trate de hacerlo hace unas clases, y que pues lo dejamos quieto, y es precisamente esto, que por ejemplo, digamos, lo voy a tomar, digamos, aquí de ejemplo. Yo puedo acá poner datos. Fíjense, yo acá pongo datos, ¿cierto? Números. Esto lo vamos a hacer, tranquilos que lo vamos a hacer. O sea, esto, digamos, es tema de la siguiente sesión, pues que vamos a trabajar. Pero miren lo que yo puedo hacer. Yo aquí puedo hacer, digamos, como yo ya tengo programado, entonces yo le voy a decir que me borre todos esos datos y me los borra. Entonces eso es lo que uno pues empieza a desarrollar con el tema de macros. Los macros finalmente esto es una grabadora de movimientos. Entonces, en síntesis, lo que yo he hecho es primero a mano decirle, cada vez que yo haga esto, entonces realice esto, borre. Entonces, digamos aquí, realice, digamos, acá tenemos estos datos, por ejemplo. Entonces yo lo programé con este objeto, que al presionarlo, entonces haga esto a mano. Esto que estoy haciendo a mano lo hace Excel. Entonces, ¿por qué? Porque yo le dije grábeme ese movimiento, y cada vez que yo le diga, le presione aquí borrar, va a hacerlo. Entonces, esto es lo que es el tema
como tal de las macros. Esto, digamos, es lo que hace, digamos, un tema de memoria, digamos, frente al tema de operaciones. Entonces, generalmente, como ustedes lo pueden observar, siempre, digamos, se va como al tema del uso de ciertos formularios, digamos, como por ejemplo que usted tiene que ser, que hay una persona que es encargada de llenar los datos de visitantes y demás, y pues a veces, digamos, en las empresas se usaba pues el tener el listadito ahí en papel. Pues eso es un desperdicio de tiempo, o sea, de que pues inclusive pues ahí tendría que la pobre recepcionista o el recepcionista, porque pues también hay hombres que están en la recepción, y entonces pues llegar, tomar eso y empezar a digitalizarlo. Aquí inmediatamente lo puede hacer y es más seguro por todo lo que es el tema pues de ley de protección de datos. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, en las siguientes dos sesiones, con lo que nosotros vamos a terminar. Ustedes me están preguntando si yo lo sé, el tema de la tarea, o sea, del desarrollo. Déjenme mañana, yo lo analizo como se los dije al inicio, ya se las preparo para que sea un ejercicio integrado en donde pues ustedes puedan resolver y que pues tenga esta misma estructura. Lo importante, y de antemano pues sí lo digo, bueno, el tema del plazo, pues obviamente lo vamos a hacer, vamos a dar 2 semanas, es decir, la semana siguiente y la siguiente, que sería hasta el día ¿cómo es que se llama? Creo que es viernes 7 de mayo, creo que es, espérate, yo miro aquí rápido, sí, viernes 7 de mayo. O sea, una vez ya lo digo pues para revisar y pues para que todos pues lo realicen. Yo creería que pues con los ejercicios que estamos haciendo y las grabaciones que yo mañana sí me comprometo pues a subirlas, porque es que necesito, como estoy en clases, digamos ahorita pues voy a otras 3 clases más en el día, 3 clases más, entonces pues el uso de recursos, la RAM no me da del equipo y pues o sea, y termino pues todo el día, entonces es eso. Y entonces ya tenemos ese ejercicio para que ustedes no se preocupen. Lo importante, digamos, en tema digamos, lo que es el tema de Solver y lo que es el tema de macros, lo que yo sí les puedo comentar es lo siguiente, y es que la intención que se tiene, y en especial con macros, es que ustedes tengan el concepto de lo básico, o sea, no, porque ya la profundización, digamos, del tema de macros, ya digamos ir un poco más allá y entonces hacer otras operaciones un poco más complejas, es tema de Excel avanzado. Entonces, pues para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? No sé, sí, claro, de las últimas 3 clases, exactamente, permítame, yo sí me dedico a subir todo eso, porque no créanme que se las debo a ustedes y se las debo también a los otros compañeros que están en las otras sesiones. Pues estoy de sol a sol, pues me agrada mucho esto, pero sí, digamos, sí ha sido pues cuestión de esa parte, porque pues siempre se lo subía. Ya mañana, Dios mediante, me dedico a hacer eso, que no tengo, después de las 9 de la mañana estaré haciendo eso, pues me comprometo sí a hacerlo mañana, pero ya les diré, digamos, ya ustedes lo podrán reflejar. Igual pues con el tema de la tareita de la evidencia, va a incluir estos temas, pues obviamente se contarán las 10 tareas, pero pues, las 10 tareas están en estos temas, entonces pues sí va a ser diseñado, va a ser un ejercicio pues muy práctico y que ustedes también lo van a hacer. Por sobre todo, ustedes revisen, vamos a revisar videos, revisemos por favor lo que es el tema material. Yo sé que de pronto, como pues me queda muy complicado, digamos, hacer un caso pues por cada uno, pues sí hagámoslo a conciencia de que hagámoslo solos. En este caso sí hagámoslo solos. De pronto sí, por el tema de funcionamiento, algún tema, pues sí podemos preguntar, pero tratemos de hacerlo solos, porque pues finalmente el tema del certificado, pues a ustedes les sale pues una vez enviando yo el ejercicio bien, pero finalmente si usted, o sea, el único que va a dar la pauta de que se pueda utilizar uno de ese certificado, pues van a ser ustedes. Yo tengo ahí un certificado de hace años de algo de no me acuerdo qué era, algo de herramientas administrativas y de todo, era un curso muy bueno, pero realmente no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque no lo practico. Entonces es lo mismo con esto. Digamos, si usted tiene este certificado, es para que usted pueda poder mostrarlo. Y con la aplicación pues a nivel organizacional, porque pues la realidad de las cosas, y se los digo, ya me pasó en una entrevista pues que me hicieron ya hace un par de años,
pues para un cargo en una empresa ahí sí como se dice bien prestigiosa. Me hicieron eso, me hicieron el tema de Excel. Me dijeron, o sea, sí, me preguntaron del tema de salud ocupacional, que yo sé de todo y pues bien, pero con esto de Excel yo que, ahí sí como se dice, como el personaje de Open English, que re mal. Entonces, por eso es necesario que usted lo haga, porque mire, usted puede ser ingeniero, puede ser contador, puede ser, o sea, su trabajo puede ser que no sea administrativo como tal, pero le van a pedir, o sea, neto como tal, puede ser bueno, gerencial, eso sí lo necesita, no se diga más, pero le van a pedir esto. Entonces esa digamos es la intención, ese es el mensaje que quería dejarles, y de verdad les agradezco mucho por su presencia el día de hoy, por esto. Ya hemos visto digamos como las cosas que pronto sí nos pueden salir en Solver, que pues sí, ahí le toca a uno pues programarlo de una vez y verificar muy bien que los datos para que pues para que podamos tener una respuesta efectiva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Yo ahí pues bueno, igual pues las dudas han quedado. Entonces es esa parte, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por su participación, pues también a los que tienen las preguntas, y entonces nos estaremos hablando ya la próxima semana. Estemos pendientes, yo les voy a subir ya mañana pues toda esa parte para que ustedes lo tengan, ¿listo? Muchísimas gracias.